Nos encontramos nuevamente en una edición del programa Transportando Vidas de TEVIAL del Gobierno Regional del Callao, en esta oportunidad con el coronel Enrique Gargurevich Godoy, que nos va a hablar acerca de lo que es el transporte de caballería a través de la historia universal y la historia del Perú. Bienvenido, coronel Gargurevich. Muchas gracias, Juan Carlos. Envío un saludo fraterno a todos nuestros espectadores de parte del señor General de Ejército, Comandante General de Ejército Jorge Orlando Celis Cuón, y muy agradecido que nos den una oportunidad de poder conversar sobre aspectos históricos y militares. La humanidad desde sus inicios siempre en todas las acciones de carácter militar o de carácter civil, ¿no?, considerando transporte y otras actividades propiamente humanos, siempre tuvo que desarrollar desplazamientos. Estos desplazamientos a largas distancias tuvieron que ser cubiertos para aminorar tiempos, pues empleando un animal muy inteligente que es el caballo, que fue adiestrado y se constituyó en una herramienta importantísima a lo largo de la historia universal. En ese sentido, pues, pasando ya a la historia de América, a la historia del Perú, el caballo es muy antiguo en América. Ahí se tienen datos de un caballo de origen americano, ¿no?, que después desapareció, pero el caballo ya en el aspecto histórico fue traído por los conquistadores españoles. Rápidamente se adaptó a las diferencias de clima, de terreno que tenía esta parte de América, y fue empleado pues inicialmente por los conquistadores españoles en las diferentes acciones bélicas de desplazamiento y las acciones bélicas de armas, ¿no?, de combates. Pero no solamente sucedió eso, sino que también los incas aprendieron a usar el caballo, ¿no?, y es la primera acción de armas de la caballería peruana que se registra en el combate de Uripa, ¿no? Estamos hablando del siglo XVI. Esta acción la desarrolló Manco Inca, ¿no?, que fue el primer resistente a la conquista española. Luego de eso tenemos registrado acciones bélicas ya dentro del contexto de la Guerra de la Independencia, con la Expedición Libertadora, que llega trayendo unidades de caballería, que eran los granaderos a caballo y el escuadrón también de cazadores a caballo. Estas unidades permiten también el desembarco adecuado de la Expedición Libertadora y las primeras acciones en reconocimiento y protección de las fuerzas independistas. Pero tenemos también un hecho muy importante, que se crea el primer escuadrón de caballería en Ica, el Escuadrón de Auxiliares Patriotas de Ica, el 21 de octubre de 1820, que es considerada la unidad tradicional o el antecedente del Ejército del Perú, que se crea oficialmente el 18 de agosto de 1821 con la organización de la Legión Peruana de la Guardia, ¿no? Dentro de esa unidad de élite, de esa especie de guardia de corps, tenía una unidad de caballería, que era el regimiento Húsares del Perú. Luego de la batalla de Junín se denomina Húsares de Junín, ¿no? No solamente en este hecho histórico tiene participación destacada la caballería, por eso es que nuestro lema es desde el origen con gloria. Hay también participación destacada de la caballería en la infausta guerra con Chile, en donde destacan tres hechos importantes: la presencia de los húsares de Junín en el combate de Germania, ¿no?, el 6 de noviembre de 1879, posteriormente la presencia de los flanqueadores de Tacna en las acciones de la batalla de Tacna, mal llamada Alto de la Alianza, y también en que estaban al mando del coronel Albarracín, y también de los cazadores del Rímac, ya en el contexto de la campaña de Lima, a cargo del coronel Sevilla, ¿no? Son acciones dentro del contexto de la guerra con Chile, del arma de caballería. Posteriormente a eso tenemos las guerras con el Ecuador. En 1941 tuvo participación decidida el Regimiento de Caballería número 5 en las acciones de la recuperación de la frontera, en la toma de Chacras, en el asalto a Dornajo,
y posteriormente en las acciones de Porotillo y Panupali. Posteriormente ya tenemos la caballería ya no a caballo, sino blindada en las acciones del Ecuador con el conflicto del Cenepa. La caballería se empieza a mecanizar muy pronto, ¿no? Se cambia de elemento móvil de los caballos de sangre por los caballos de acero, pero no cambia el espíritu y la tradición que nos deja siempre este animal tan inteligente que es el caballo, que decimos el noble bruto. Existe también otro aspecto muy importante que hay que resaltar en el Perú, que es la presencia del caballo peruano de paso, ¿no? Se cree que el mariscal Cáceres, el Brujo de los Andes, montaba un caballo peruano de paso y es pues el producto de una mezcla de los caballos árabes que trajeron los conquistadores españoles, ¿no? Adaptado, digamos, a este ambiente, a este terreno, a estas condiciones climatológicas del Perú, ¿no? Y es un elemento muy importante en nuestra cultura, el caballo de paso peruano, y que siempre estuvo presente en la historia. Con todos estos antecedentes podemos decir que la presencia del caballo, tanto en la historia universal como en la historia del Perú, ha sido determinante para muchas cosas. En primer lugar, acortar los espacios en el tiempo, permitir el desplazamiento adecuado, no solamente de las fuerzas militares, sino también de las personas que querían llegar en forma rápida de un lugar a otro, y posteriormente ya el empleo de uso militar, siendo el caballo un animal muy noble, siempre revistió de esos valores de nobleza, de generosidad, de lealtad, de entrega al jinete, constituyendo lo que nosotros llamamos un binomio, ¿no? Ese binomio es la conjunción entre el jinete y el caballo, que trasciende más allá del tiempo, del espacio, y constituye la parte más importante de las tradiciones de nuestro ejército del Perú. Y por eso es que muchos académicos, muchos investigadores, muchos historiadores manifiestan con toda justicia que la patria se hizo a caballo. Es en ese sentido entonces que nosotros en el Instituto de Estudios Históricos, donde la mayoría de sus directores y presidentes han sido de la gloriosa arma de caballería, que guardamos esa tradición a través de la difusión de la historia militar del Perú y que tenemos a bien estar presentes en esta interesante entrevista de este importante medio de comunicación que nos han cedido este espacio el día de hoy. Coronel Enrique Gargurevich, ¿cómo ve usted ahora la trascendencia del transporte de caballería a nuestros días reflejado en la sociedad misma? Bueno, nosotros contamos con terrenos, así como es en Afganistán, en Irán y otros países, contamos con terrenos muy abruptos, terrenos muy difíciles, terrenos quebradizos, terrenos variados, que no permiten el empleo de vehículos blindados, sean a rueda o oruga, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre la caballería a caballo va a tener vigencia. Nuestra caballería a caballo va a tener siempre vigencia no solamente en las actividades de la defensa nacional a cargo del Ejército del Perú a través de su arma de caballería, sino también a través del apoyo al desarrollo nacional, el apoyo en caso de desastres que se pueda realizar. Siempre la caballería a caballo va a llegar a los lugares más difíciles, a los lugares abruptos, en donde no puedan llegar los vehículos, ¿no? Y en ese sentido se debe tener presente siempre que no solamente es un elemento de tradición, es un elemento de usos y costumbres militares de alto componente histórico, sino también es un elemento vigente, es un elemento actual, es un elemento real que sirve también para solucionar las contingencias que nos da la naturaleza, ¿no? en fenómenos climatológicos, y tiene amplia vigencia en el apoyo al desarrollo nacional, cumpliendo todas las labores que la Constitución nos demanda como Fuerzas Armadas del país y como institución tutelar del país. Estamos entonces en condiciones de afirmar que la caballería a través de los tiempos ha servido notablemente y enormemente para el desarrollo de los pueblos, coronel. Por supuesto, de todo lo dicho podemos afirmar eso. Es un elemento que une, es un elemento que integra no solamente en el Ejército del Perú, sino a todos los peruanos a través del caballo peruano de paso, a los caballitos que tenían los morochucos, ¿no? Que eran los guerrilleros peruanos por excelencia, ¿no? En todas las regiones del país existen diferentes
razas de caballo que unen a las personas, permiten la conexión de los pueblos, y eso es algo muy importante, ¿no? Que nos permite realizar las labores que están predeterminadas en pos del tan ansiado desarrollo y progreso que queremos para nuestro país. Podemos decir entonces que el caballo está siempre presente, tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. Por supuesto, es un elemento unificador, como indico, y que tiene plena vigencia en la actualidad como en nuestra trascendente historia nacional. También sabemos de que, llevados de la mano del hombre y a través de la historia, la caballería se ha convertido, se ha transformado también en cultura. Claro, por supuesto. De la unión del elemento de caballo y jinete salen las órdenes de caballería, ¿no? En el Perú, por ejemplo, tenemos la Orden de los Caballeros de San Jorge, ¿no? Que ha sido recientemente instituida, tiene recién poco tiempo instituida, y que se ha unido hace poco con el Gran Priorato del Perú, que es la dependencia, la unión de todas las órdenes de caballería, ¿no? De los caballeros templarios, hospitalarios, de los caballeros teutónicos. Todas las órdenes de caballería constituyen hermandades que unen a las personas, se dedican al bien social, ¿no? Al apoyo de la gente menos favorecida, y esto pues es una equivalencia de la labor que tenían esos caballeros históricos, ¿no? Que tenían por misión, así como lo hizo San Jorge, liberando a esa población de Capadocia del mal del dragón. También pues nosotros estamos irradiando valores en estos momentos que nuestro país necesita de tanta combatir la crisis en que nos encontramos, que es una crisis no política, sino de valores. Necesitamos irradiar esos valores que representa el caballero, ¿no? Que es la conjunción del jinete y el caballo. Entonces, en ese sentido, se encuentra también vigente el caballo, no solamente en la historia, no solamente en la actualidad, sino también como elemento simbólico de valores, que es lo que necesita nuestro país en estos momentos para superar la crisis en que se encuentra. Hoy en día vemos también con mucha satisfacción de que en tiempos de desastres naturales también la caballería está presente, ayudando a las poblaciones devastadas. Por supuesto, como ya indiqué, nuestro país tiene una orografía muy difícil, muy complicada, ¿no? Nuestro país está cruzado por la cordillera de los Andes, que representa un gran reto, un gran obstáculo, pero a la vez es un gran reto, ¿no? Entonces ahí es donde está la acción de las fuerzas de caballería, que tienen pues por misión llegar a sitios remotos, en sitios inaccesibles, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy importante este empleo que se hace del caballo, y como elemento también que puede solucionar las consecuencias de las emergencias producidas por las catástrofes naturales. Muy bien. Concretamente, coronel, el ejército peruano, ¿cómo está organizado con respecto a la caballería? Bueno, tenemos unidades de dos tipos, los regimientos de caballería blindados, que tienen en su organización vehículos, tanto rueda como oruga, y las unidades de caballería caballo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el regimiento de caballería número 7, que está en la localidad norteña de Suyo, que es un regimiento eminentemente a caballo. Tenemos el regimiento escolta del presidente de la República, que está en el cuartel de Barbones, que es un regimiento eminentemente protocolar, que rinde los honores al presidente de la República. Y el regimiento tradicional histórico, que es el Húsares de Junín número 1, que es el Libertador del Perú, que es un regimiento, como digo, netamente a caballo y muy histórico. Entonces, en ese sentido, están equiparadas las fuerzas a caballo como las fuerzas blindadas, pero siempre, como digo, guardando todas esas tradiciones que nos da el caballo, que es el elemento unificador en la historia y en nuestras tradiciones. Bien, coronel, vamos a una pausa y continuamos después de ella. Muchas gracias.
Continuamos con el coronel Enrique Gargurevich Godoy, quien nos va a explicar acerca de cuál es la formación, ¿no? O cómo es la formación de un hombre de caballería o de una persona que se transporte a caballo. Muy bien, nosotros en el Ejército del Perú, en el Arma de Caballería, tenemos varias disciplinas ecuestres que practicamos, que son la equitación, ¿no? A través del salto, la equitación a través del adiestramiento y la prueba completa. Son disciplinas que le han dado al Perú, a través de la participación de oficiales del Ejército del Arma de Caballería peruanos, muchas satisfacciones. Se han obtenido valiosos reconocimientos a nivel internacional. El año pasado tuvimos la gran noticia que jinetes peruanos, oficiales del Ejército del Perú, ganaron concursos en Brasil, en Chile, en las diferentes pruebas, ¿no? Y es que estos eventos sirven para hermanar no solamente a los oficiales del Ejército del Perú e integrarlos a la sociedad buscando puntos de encuentro a través de las actividades ecuestres, sino que también hermanan a ejércitos de países amigos, ¿no? Claro. Como son Chile, Bolivia, ¿no? Ecuador, ¿no? En las diferentes guarniciones militares se desarrollan las pruebas ecuestres de equitación y estas se hermanan a las guarniciones vecinas, ¿no? En los lugares como por ejemplo en Pomata, en Puno, con la guarnición vecina de Huaki, en el vecino país de Bolivia, ¿no? El Estado Pluricultural de Bolivia, o en Tacna, está en el sur del Perú, la guarnición de Tacna, con la vecina guarnición de Arica en Chile, ¿no? Lo mismo sucede en otras partes del país donde hay guarniciones de caballería. Entonces, en ese sentido, sirve el caballo, el culto al caballo, la tradición del adiestramiento, el salto y la prueba completa para poder nosotros unir a países hermanos, unir al ejército con la sociedad, ¿no? Y todo eso es enseñado para nosotros en la Escuela de Equitación del Ejército, donde se dan la instrucción. Esta escuela tiene las puertas abiertas para las personas no militares que quieran aprender estas disciplinas, ¿no? Se dan permanentemente clases. La Escuela de Equitación actualmente está retornando ya a sus instalaciones en La Molina. Estuvo un tiempo por los Juegos Panamericanos en el Comando de Educación y Doctrina del Ejército en Chorrillos, pero ya en estos meses ya retorna nuevamente a sus instalaciones tradicionales en el distrito de La Molina, donde va a poder recibir a todas las personas que quieran aprender de estas importantes disciplinas ecuestres, ¿no? Asimismo, existen otros lugares, tanto en Lima como en el Perú, ¿no? En el Club Ecuestre de Villa, en Huachipa, donde se les enseña también a cargo de instructores de equitación, pero civiles. Se enseña esto para las personas que quieran aprender el hermoso arte de formar un binomio con el caballo. ¿Qué recomienda a las personas que deseen aprender a montar caballo? Ante todo, el caballo es muy inteligente. El caballo sabe si tú tienes miedo, el caballo sabe si estás con temor para poder subir a él, ¿no? Él siente eso en su inteligencia. Entonces uno tiene que, en primer lugar, ganarse la confianza del caballo, acercarse sin miedo, acariciarlo, ¿no? Y hablarle mucho, ¿no? Porque el caballo entiende todo lo que uno le habla. Y luego eso, antes de poder colocarle el equipo, ¿no? La silla, el bridón y todo eso, uno tiene que hacerle un mantenimiento. Eso tiene que hacerlo uno mismo. Entonces, al momento de pasarle la rasqueta, la escobilla, quitarle todos los elementos que vayan a impedir que él realice una monta tranquila, sin que tenga ninguna molestia, ¿no? Los cascos también, quitarle todos los elementos extraños y todo eso. Entonces, el caballo ya va tomando confianza con el jinete, ¿no? Y se va formando a través de las diferentes sesiones de equitación lo que se llama un binomio, un entendimiento entre el caballo y el jinete. Pero para los aprendices, los que recién entran, es necesario que sobre todo no tengan miedo, no le tengan miedo al caballo, porque el caballo es un ser muy noble, ¿no? Entonces, luego que uno ya lo ha limpiado, le hace mantenimiento, lo ensilla, entonces empieza uno a dar unas vueltas, en primer lugar al aire del paso, que es el más recomendable, luego pasar después de unas semanas al trote, y luego ya al galope, donde se pueden emprender abordar algunos obstáculos, siempre supervisado por un instructor de equitación
que es el que nos debe ir indicando de forma progresiva las diferentes lecciones que debemos tener. Como experiencia personal, yo fui el instructor durante 3 años de mi hijo. Desde los 10 hasta los 13 años estuve con él enseñándole todo el arte de la equitación, y eso ha servido para toda su vida, porque él va a los concursos de equitación, sean militares o no, y le gusta mucho todo lo relacionado con la vida del caballo, ¿no? Y él ya es pues una 5ª generación. Yo provengo de una estirpe también de oficiales de caballería, ¿no? Mi bisabuelo peleó en la guerra con Chile, mi abuelo, mi padre han sido oficiales de caballería, y a mucha honra mantenemos esa tradición que se transmite pues de padres a hijos. A través de los años vemos de que el caballo mantiene su importancia pese al desarrollo de las nuevas tecnologías, la aparición de la electrónica en los medios de transporte y todo. Dos preguntas, digamos, ¿no? ¿A Sí. qué usted considera se deba su trascendencia permanente a través de los tiempos y cuál es el futuro que le augura a la caballería? Bueno, el caballo trasciende por la necesidad que se crea, ¿no? A pesar de que tenemos vehículos muy sofisticados, ¿no? Desde una camioneta doble tracción, un dron o un montón de vehículos, nunca esa sofisticación de la tecnología va a poder vencer el acceso que tiene el caballo a lugares de tránsito difícil, como sucede en el Perú, como en muchos lugares del mundo. Entonces, en ese sentido, la presencia del caballo permite sobreponerse a los embates de la ciencia y la tecnología, siendo un elemento muy útil para poder lograr tareas de desarrollo, tareas pues como ya lo indicamos, ¿no? De poder acudir en el caso de riesgos o desastres, ¿no? Entonces, en ese sentido, mantiene su vigencia el caballo, siendo también el símbolo de esa unión, de esa transculturación que se produjo cuando llegaron los españoles en el caballo peruano de paso, que es un elemento también muy importante, ¿no? No solamente es un arma, un elemento eficaz del desarrollo, sino también es un elemento cultural de suma importancia. Entonces yo le auguro a la presencia del caballo en el aspecto de la equitación, de las artes ecuestres militares, y también en el aspecto del apoyo nacional o en la gestión de riesgos y desastres, le auguro un futuro excelente, un futuro lleno de cosas muy buenas y muy importantes, y definitivamente la presencia del caballo, tanto en el ejército como en la sociedad, no va a desaparecer jamás, mientras sea necesario un elemento que sirva para, como ya indiqué, acortar distancias y enlazar a las personas, ¿no? A través de los conocimientos que usted nos está brindando en esta entrevista, podemos denotar de que el caballo ya tiene limitadas sus funciones a través del ámbito social, el ámbito económico, el ámbito militar, pero también existe una función dentro del ámbito policial hoy en día, cuál es el de la disuasión ante conflictos sociales, ¿no? Tanto que colabora a poner el orden. ¿Qué nos puede decir al respecto, coronel? Bueno, la caballería en la Policía Nacional del Perú son nuestros hermanos menores, ¿no? Como indicábamos en off, son nuestros hermanos menores. Nosotros formamos oficiales del arma de caballería de la Policía Nacional del Perú en la Escuela de Equitación, ¿no? Sí. Ellos tienen un centro que es en el Potao. El Potao inicialmente fue un cuartel militar, fue un cuartel del ejército que fue cedido a la Policía Nacional para que esté ahí la sede de la Policía Montada. Entonces, en ese sentido, son unos hermanos menores de nosotros, muy queridos. Existe esa hermandad, ¿no? esa cofradía entre la caballería interinstitutos. Tenemos una muy buena relación con ellos, participamos permanentemente en eventos ecuestres, y la función que cumple, que es muy importante en el restablecimiento del orden interno, ¿no? Cuando se producen disturbios y todo eso. Y en ese sentido, es también otra faceta del binomio, ¿no? Jinete-caballo. Y lo que queremos decir es que es importante la presencia del caballo en la sociedad, en todas las facetas
en que está empleado tiene gran importancia, ¿no? No es un objeto que esté permaneciendo solamente en las pinturas, en la historia, o sea, no es un objeto que está caduco, sino tiene plena vigencia en la vida nacional, tiene plena proyección en todas las actividades que se vayan a realizar en el Perú. Entonces, en ese sentido, no es un objeto ni es un animal, un elemento que va a pasar de moda, jamás. La caballería tiene plena vigencia a caballo y así va a continuar siempre por los siglos de los siglos. Muy interesante. ¿Y algo más que usted quisiera agregar, un coronel de ejército peruano, Enrique Gargurevich, con respecto a este tema? Bueno, nosotros decimos que la caballería no es un arma, sino es simplemente un estado del alma que te hace vivir intensamente o te hace morir gloriosamente. Entonces, en estas palabras están reflejadas muchas cosas, ¿no? En primer lugar, la tradición que tenemos nosotros es un arma muy orgullosa de sus tradiciones, de sus cantos, de sus usos, de sus costumbres. Y todo eso es en realidad la esencia del Ejército del Perú, que es a la vez también una institución fundamental en la patria, ¿no? El caballo se ha determinado a través de la historia como un elemento indispensable. Por eso decimos que la patria se hizo a caballo, ¿no? Si no hubiera existido el caballo en la historia del Perú, pues no se hubieran podido lograr los hechos históricos importantes que marcaron la trascendencia del devenir histórico de nuestro país. Y en tercer lugar, es un elemento unificador entre los diferentes elementos de la sociedad, entre el elemento civil, entre la sociedad misma, que a través de la equitación, a través de las actividades ecuestres, pues resalta esa unión, esa confraternidad que debe existir entre todos los peruanos. Es por eso, con esos tres elementos marcamos la vigencia, como digo, de la presencia del caballo en el Perú y también en el mundo. Y ahora que se encuentra, digamos, asociada al Gran Priorato de San Jorge, ¿qué nos puede decir usted? ¿Cuál es la proyección presente y futura de esta hermandad, de esta unión? Bueno, las órdenes de caballería tienen una presencia histórica muy importante en el devenir de la historia de la humanidad, ¿no? Representan los valores morales que nos hacen tanta falta en esos tiempos actuales. Entonces, en ese sentido, las órdenes de caballería, entre ellas la Orden de San Jorge, ¿no?, de la cual tengo el honor de ser el gran maestre y fundador aquí en el Perú, demuestran eso, ¿no?, la ayuda social, ¿no? No basarnos en las formas, en los símbolos, en esas cosas que son importantes pero que no son trascendentales, sino lo que nos interesa es irradiar valores y también desarrollar actividades de ayuda social. En ese sentido se maneja lo que es la discrecionalidad, ¿no? La orden hace obra de bien social, pero sin figurar para nada. Entonces, en ese sentido hay una acción decidida en favor de la sociedad que nos permite también cumplir los objetivos, pues, cristianos, los objetivos católicos que tiene esta importante orden de caballería, ¿no? Y así ha sido a lo largo de la historia, ¿no? Emulamos a esos caballeros que tenían altos valores, altas virtudes, y nosotros también queremos, a través de esa práctica, llegar, pues, a ser mejores seres humanos, ¿no?, que es lo que busca, pero siempre teniendo en cuenta esta unión, esta confraternidad que existe a través del símbolo, nuestro símbolo, que es el caballo. ¿Cómo ve usted a la caballería orientada a nuestra región, la región Callao, coronel? Bueno, tenemos mucha tradición, mucha historia. Aquí en el Real Felipe, que es el símbolo de varias etapas de nuestra historia nacional, ¿no? Fue creado en la época del Virreinato del Perú, que fue la posesión más importante de la corona española, ¿no? Acá había unidades de caballería, ¿no? Estuvieron acá unidades de caballería, hubo un destacamento en el último sitio que se desarrolló entre el 4 de enero de 1825 hasta el 22 de enero de 1826. Hubo un destacamento de caballería a cargo del capitán Pedro Zavala. Y luego, posteriormente, estuvieron acá las tropas de caballería ya del ejército patriota. Han estado acá acantonados regimientos, escuadrones, unidades que han tenido una gran trascendencia dentro de la historia del Callao, ¿no? Actualmente está ubicado aquí el Instituto de Estudios Históricos del Ejército, que tiene
sus directores, su presidente siempre han sido oficiales del arma de caballería, como el que les habla, ¿no? Y existe también acá la sede de la Legión Peruana de la Guardia, que tiene entre sus componentes al regimiento Húsares de Junín, que es el libertador del Perú, que es la unidad más tradicional que tiene el arma de caballería. Por lo tanto, el Callao está muy ligado a la historia de la caballería y eso es muy importante de resaltarlo en motivos de esta entrevista. Muy bien. Su mensaje para la población chalaca plenamente. Bueno, tenemos mucho que recuperar en el Callao, tenemos que borrar esa imagen de inseguridad del Callao y solamente eso se va a poder lograr con la unión de todos los integrantes de esta hermosa región. Yo también me auno a ese esfuerzo porque mis antepasados cuando llegaron de Croacia vinieron acá a la punta, ¿no? Entonces soy chalaco por tradición, por cultura, por ancestros. Entonces yo tengo esa idea de que el Callao solamente va a poder cambiar esa imagen de inseguridad que tienen de otros ámbitos del país cuando nos unamos todos los chalacos y tengamos conciencia de eso, ¿no? Que la historia nos va a dar la identidad necesaria para poder revertir esa situación de inseguridad que se ha creado a través del tiempo, ¿no? También están los actos de corrupción, que hay que modificar esa actitud, esa percepción que se tiene del Callao, ¿no? Asociar al Callao con delincuencia, con corrupción, hay que cambiar esa imagen. Pero solamente, como digo, se va a poder hacer con el concurso de todos los chalacos, que todos cambiemos de actitud y nos aboquemos a irradiar valores dentro del contexto de nuestra historia, nuestro Real Felipe, la presencia de la caballería y lo que es tan importante, transmitir y sobre todo practicar valores, que eso es lo que en eso radica la base del cambio. La fortaleza del Real Felipe hoy en día se encuentra ya íntimamente ligada a lo que es el turismo. ¿Cuál sería su mensaje para el turista y para el empresario turístico? Nosotros estamos promoviendo un proyecto para que el Real Felipe sea considerado como el símbolo del Bicentenario, ¿no? Y realmente lo merece por ser el testigo de sección de varias etapas de la historia del Perú, la etapa virreinal, la independencia, republicana, ¿no? Es un testigo muy importante de todas esas etapas de la historia. Entonces invito a los empresarios peruanos a que se acerquen aquí y contribuyan con su esfuerzo para que Real Felipe logre consolidar este proyecto de ser el símbolo del Bicentenario, ¿no? Porque es el monumento histórico más importante, es la fortaleza más grande que construyeron los españoles aquí en América. Era la fortaleza más importante porque aquí estaba el puerto más importante, que era el Callao, y era la posesión más importante de la corona española, que era el Virreinato del Perú. Cuando pasamos, después de la independencia, a ser república, ha quedado así esta fortaleza como la más importante de América. Y por lo tanto se tiene que promover esa intención, esa idea de patrimonio cultural, ¿no? Que tanto bien hace nuestra identidad como chalacos. Sabemos que usted también tiene su faceta de literato en cuanto ha sido o y es el autor de aproximadamente o exactamente 20 libros, coronel, y que próximamente también va a ser incorporado a la Asociación de la Prensa Turística Callao en ese sentido. Bueno, muy agradecido por la designación. Como presidente del instituto no he sido autor exactamente de los 20 libros, sino que he sido entre editor, he estado a cargo de los prólogos, las presentaciones de estos 20 libros que han sido parte de mi administración, de mi gestión. He sido autor de 4 libros, estamos presentando un 5º libro ahora en diciembre sobre Mijail Chivinsky, que es un patriota ucraniano que estuvo en la batalla de Ayacucho, y tenemos proyectados al 2021 escribir 12 libros de mi autoría que van a ser parte de la colección de la histórica del Bicentenario. Esos libros van a ser posteriormente difundidos a todos los colegios del Perú, un proyecto muy ambicioso que tenemos. En realidad de lo que se trata es de difundir cultura. Los libros que se editan, que se publican, no se venden, se difunden en colegios, en universidades, a la gente estudiosa, a los académicos, a los historiadores, con la finalidad de difundir los aspectos culturales tan importantes que se dan acá en esta tarea de buscar puntos de encuentro entre el ejército
y la sociedad a través de la cultura militar, ¿no? De la historia militar. Respecto al turismo, finalmente... Invitarlos a que visiten la Fortaleza Real Felipe. Es muy importante como punto turístico, el símbolo más importante de nuestra historia del Perú. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista y queda permanentemente invitado a participar en esto. Gracias, Juan Carlos, gracias por la oportunidad, muy amable. Continuamos con el coronel Enrique Gargurevich Godoy, quien nos va a explicar acerca de cuál es la formación, ¿no? O cómo es la formación de un hombre de caballería o de una persona que se transporte a caballo. Muy bien, nosotros en el Ejército del Perú, en el Arma de Caballería, tenemos varias disciplinas ecuestres que practicamos, que son la equitación, ¿no? A través del salto, la equitación a través del adiestramiento y la prueba completa. Son disciplinas que le han dado al Perú, a través de la participación de oficiales del Ejército del Arma de Caballería peruanos, muchas satisfacciones. Se han obtenido valiosos reconocimientos a nivel internacional. El año pasado tuvimos la gran noticia que jinetes peruanos, oficiales del Ejército del Perú, ganaron concursos en Brasil, en Chile, en las diferentes pruebas, ¿no? Y es que estos eventos sirven para hermanar no solamente a los oficiales del Ejército del Perú e integrarlos a la sociedad buscando puntos de encuentro a través de las actividades ecuestres, sino que también hermanan a ejércitos de países amigos, ¿no? Claro. Como son Chile, Bolivia, ¿no? Ecuador, ¿no? En las diferentes guarniciones militares se desarrollan las pruebas ecuestres de equitación y estas se hermanan a las guarniciones vecinas, ¿no? En los lugares como por ejemplo en Pomata, en Puno, con la guarnición vecina de Huaqui, en el vecino país de Bolivia, ¿no? El Estado Pluricultural de Bolivia, o en Tacna, está en el sur del Perú, la guarnición de Tacna, con la vecina guarnición de Arica en Chile, ¿no? Lo mismo sucede en otras partes del país donde hay guarniciones de caballería. Entonces, en ese sentido, sirve el caballo, el culto al caballo, la tradición del adiestramiento, el salto y la prueba completa para poder nosotros unir a países hermanos, unir al ejército con la sociedad, ¿no? Y todo eso es enseñado para nosotros en la Escuela de Equitación del Ejército, donde se dan la instrucción. Esta escuela tiene las puertas abiertas para las personas no militares que quieran aprender estas disciplinas, ¿no? Se dan permanentemente clases. La Escuela de Equitación actualmente está retornando ya a sus instalaciones en La Molina. Estuvo un tiempo por los Juegos Panamericanos en el Comando de Educación y Doctrina del Ejército en Chorrillos, pero ya en estos meses ya retorna nuevamente a sus instalaciones tradicionales en el distrito de La Molina, donde va a poder recibir a todas las personas que quieran aprender de estas importantes disciplinas ecuestres, ¿no? Asimismo, existen otros lugares, tanto en Lima como en el Perú, ¿no? En el Club Ecuestre de Villa, en Huachipa, donde se les enseña también a cargo de instructores de equitación, pero civiles. Se enseña esto para las personas que quieran aprender el hermoso arte de formar un binomio con el caballo. ¿Qué recomienda a las personas que deseen aprender a montar caballo? Ante todo, el caballo es muy inteligente. El caballo sabe si tú tienes miedo, el caballo sabe si estás con temor para poder subir a él, ¿no? Él siente eso en su inteligencia. Entonces uno tiene que, en primer lugar, ganarse la confianza del caballo, acercarse sin miedo, acariciarlo, ¿no? Y hablarle mucho, ¿no? Porque el caballo entiende todo lo que uno le habla. Y luego eso, antes de poder colocarle el equipo, ¿no? La silla, el bridón y todo eso, uno tiene que hacerle un mantenimiento. Eso tiene que hacerlo uno mismo. Entonces, al momento de pasarle la rasqueta, la escobilla, quitarle todos los elementos que vayan a impedir que él realice una monta tranquila, sin que tenga ninguna molestia, ¿no? Los cascos también, quitarle todos los elementos extraños y todo eso. Entonces, el caballo ya va tomando confianza con el jinete, ¿no? Y se va formando a través de las diferentes sesiones de equitación lo que se llama un binomio, un entendimiento entre el caballo y el jinete. Pero para los aprendices, los que recién entran, es necesario que sobre todo no tengan miedo, no le tengan miedo al caballo,
porque el caballo es un ser muy noble, ¿no? Entonces, luego que uno ya lo ha limpiado, le hace mantenimiento, lo ensilla, entonces empieza uno a dar unas vueltas, en primer lugar al aire del paso, que es el más recomendable, luego pasar después de unas semanas al trote, luego ya al galope, donde se pueden emprender abordar algunos obstáculos, siempre supervisado por un instructor de equitación, que es el que nos debe ir indicando de forma progresiva las diferentes lecciones que debemos tener. Como experiencia personal, yo fui el instructor durante 3 años de mi hijo. Desde los 10 hasta los 13 años estuve con él enseñándole todo el arte de la equitación, y eso ha servido para toda su vida, porque él va a los concursos de equitación, sean militares o no, y le gusta mucho todo lo relacionado con la vida del caballo, ¿no? Y él ya es pues una 5ª generación. Yo provengo de una estirpe también de oficiales de caballería, ¿no? Mi bisabuelo peleó en la guerra con Chile, mi abuelo, mi padre han sido oficiales de caballería, y a mucha honra mantenemos esa tradición que se transmite pues de padres a hijos. A través de los años vemos de que el caballo mantiene su importancia pese al desarrollo de las nuevas tecnologías, la aparición de la electrónica en los medios de transporte y todo. Dos preguntas, digamos, ¿no? ¿A Sí. qué usted considera se deba su trascendencia permanente a través de los tiempos y cuál es el futuro que le augura a la caballería? Bueno, el caballo trasciende por la necesidad que se crea, ¿no? A pesar de que tenemos vehículos muy sofisticados, ¿no? Desde una camioneta doble tracción, un dron o un montón de vehículos, nunca esa sofisticación de la tecnología va a poder vencer el acceso que tiene el caballo a lugares de tránsito difícil, como sucede en el Perú, como en muchos lugares del mundo. Entonces, en ese sentido, la presencia del caballo permite sobreponerse a los embates de la ciencia y la tecnología, siendo un elemento muy útil para poder lograr tareas de desarrollo, tareas pues como ya lo indicamos, ¿no? De poder acudir en el caso de riesgos o desastres, ¿no? Entonces, en ese sentido, mantiene su vigencia el caballo, siendo también el símbolo de esa unión, de esa transculturación que se produjo cuando llegaron los españoles en el caballo peruano de paso, que es un elemento también muy importante, ¿no? No solamente es un elemento eficaz del desarrollo, sino también es un elemento cultural de suma importancia. Entonces yo le auguro a la presencia del caballo en el aspecto de la equitación, de las artes ecuestres militares, y también en el aspecto del apoyo nacional o en la gestión de riesgos y desastres, le auguro un futuro excelente, un futuro lleno de cosas muy buenas y muy importantes, y definitivamente la presencia del caballo, tanto en el ejército como en la sociedad, no va a desaparecer jamás, mientras sea necesario un elemento que sirva para, como ya indiqué, acortar distancias y enlazar a las personas, ¿no? A través de los conocimientos que usted nos está brindando en esta entrevista, podemos denotar de que el caballo ya tiene delimitadas sus funciones a través del ámbito social, el ámbito económico, el ámbito militar, pero también existe una función dentro del ámbito policial hoy en día, cuál es el de la disuasión ante conflictos sociales, ¿no? Tanto que colabora a poner el orden. ¿Qué nos puede decir al respecto, coronel? Bueno, la caballería en la Policía Nacional del Perú son nuestros hermanos menores, ¿no? Como indicábamos en off, son nuestros hermanos menores. Nosotros formamos oficiales del arma de caballería de la Policía Nacional del Perú en la Escuela de Equitación, ¿no? Sí. Ellos tienen un centro que es en el Potao. El Potao inicialmente fue un cuartel militar, fue un cuartel del ejército que fue cedido a la Policía Nacional para que esté ahí la sede de la Policía Montada. Entonces, en ese sentido, son unos hermanos menores de nosotros, muy queridos. Existe esa hermandad, ¿no? esa cofradía entre la caballería interinstitutos. Tenemos una muy buena relación con ellos, participamos permanentemente en eventos ecuestres,
y la función que cumple, que es muy importante en el restablecimiento del orden interno, ¿no? Cuando se producen disturbios y todo eso. Y en ese sentido, es también otra faceta del binomio, ¿no? Jinete-caballo. Y lo que queremos decir es que es importante la presencia del caballo en la sociedad, en todas las facetas en que está empleado, tiene gran importancia, ¿no? No es un objeto que esté permaneciendo solamente en las pinturas, en la historia, o sea, no es un objeto que está caduco, sino tiene plena vigencia en la vida nacional, tiene plena proyección en todas las actividades que se vayan a realizar en el Perú. Entonces, en ese sentido, no es un objeto ni es un animal, un elemento que va a pasar de moda, jamás. La caballería tiene plena vigencia a caballo y así va a continuar siempre por los siglos de los siglos. Muy interesante. ¿Y algo más que usted quisiera agregar, un coronel de ejército peruano, Enrique Gargurevich, con respecto a este tema? Bueno, nosotros decimos que la caballería no es un arma, sino es simplemente un estado del alma que te hace vivir intensamente o te hace morir gloriosamente. Entonces, en estas palabras están reflejadas muchas cosas, ¿no? En primer lugar, la tradición que tenemos nosotros es un arma muy orgullosa de sus tradiciones, de sus cantos, de sus usos, de sus costumbres. Y todo eso es en realidad la esencia del Ejército del Perú, que es a la vez también una institución fundamental en la patria, ¿no? El caballo se ha determinado a través de la historia como un elemento indispensable. Por eso decimos que la patria se hizo a caballo, ¿no? Si no hubiera existido el caballo en la historia del Perú, pues no se hubieran podido lograr los hechos históricos importantes que marcaron la trascendencia del devenir histórico de nuestro país. Y en tercer lugar, es un elemento unificador entre los diferentes elementos de la sociedad, entre el elemento civil, entre la sociedad misma, que a través de la equitación, a través de las actividades ecuestres, pues resalta esa unión, esa confraternidad que debe existir entre todos los peruanos. Es por eso, con esos tres elementos marcamos la vigencia, como digo, de la presencia del caballo en el Perú y también en el mundo. Y ahora que se encuentra, digamos, asociada al Gran Priorato de San Jorge, ¿qué nos puede decir usted? ¿Cuál es la proyección presente y futura de esta hermandad, de esta unión? Bueno, las órdenes de caballería tienen una presencia histórica muy importante en el devenir de la historia de la humanidad, ¿no? Representan los valores morales que nos hacen tanta falta en estos tiempos actuales. Entonces, en ese sentido, las órdenes de caballería, entre ellas la Orden de San Jorge, ¿no?, de la cual tengo el honor de ser el gran maestre y fundador aquí en el Perú, demuestran eso, ¿no?, la ayuda social, ¿no? No basarnos en las formas, en los símbolos y en esas cosas que son importantes pero que no son trascendentales, sino lo que nos interesa es irradiar valores y también desarrollar actividades de ayuda social. En ese sentido se maneja lo que es la discrecionalidad, ¿no? La orden hace obra de bien social, pero sin figurar para nada. Entonces, en ese sentido hay una acción decidida en favor de la sociedad que nos permite también cumplir los objetivos, pues, cristianos, los objetivos católicos que tiene esta importante orden de caballería, ¿no? Y así ha sido a lo largo de la historia, ¿no? Emulamos a esos caballeros que tenían altos valores, altas virtudes, y nosotros también queremos, a través de esa práctica, llegar, pues, a ser mejores seres humanos, ¿no?, que es lo que busca, pero siempre teniendo en cuenta esta unión, esta confraternidad que existe a través del símbolo, nuestro símbolo, que es el caballo. ¿Cómo ve usted a la caballería orientada a nuestra región, la región Callao, coronel? Bueno, tenemos mucha tradición, mucha historia. Aquí en el Real Felipe, que es el símbolo de varias etapas de nuestra historia nacional, ¿no? Fue creado en la época del Virreinato del Perú, que fue la posesión más importante de la corona española, ¿no? Acá había unidades de caballería, ¿no? Estuvieron acá unidades de caballería, hubo un destacamento en el último sitio que se desarrolló entre el 4 de enero de 1825
hasta el 22 de enero de 1926. Hubo un destacamento de caballería a cargo del capitán Pedro Zavala. Y luego, posteriormente, estuvieron acá las tropas de caballería ya del Ejército Patriota. Han estado acá acantonados regimientos, escuadrones, unidades que han tenido una gran trascendencia dentro de la historia del Callao, ¿no? Actualmente está ubicado aquí el Instituto de Estudios Históricos del Ejército, que tiene sus directores, su presidente siempre ha sido oficiales del arma de caballería, como el que les habla, ¿no? Y existe también acá la sede de la Legión Peruana de la Guardia, que tiene entre sus componentes al regimiento Húsares de Junín, que es el Libertador del Perú, que es la unidad más tradicional que tiene el arma de caballería. Por lo tanto, el Callao está muy ligado a la historia de la caballería y eso es muy importante de resaltarlo en motivos de esta entrevista. Muy bien. Su mensaje para la población chalaca plenamente. Bueno, tenemos mucho que recuperar en el Callao, tenemos que borrar esa imagen de inseguridad del Callao y solamente eso se va a poder lograr con la unión de todos los integrantes de esta hermosa región. Yo también me uno a ese esfuerzo porque mis antepasados cuando llegaron de Croacia vinieron acá a la punta, ¿no? Entonces soy chalaco por tradición, por cultura, por ancestros. Entonces yo tengo esa idea de que el Callao solamente va a poder cambiar esa imagen de inseguridad que tienen de otros ámbitos del país cuando nos unamos todos los chalacos y tengamos conciencia de eso, ¿no? Que la historia nos va a dar la identidad necesaria para poder revertir esa situación de inseguridad que se ha creado a través del tiempo, ¿no? También están los actos de corrupción, que hay que modificar esa actitud, esa percepción que se tiene del Callao, ¿no? Asociar al Callao con delincuencia, con corrupción, hay que cambiar esa imagen. Pero solamente, como digo, se va a poder hacer con el concurso de todos los chalacos, que todos cambiemos de actitud y nos aboquemos a irradiar valores dentro del contexto de nuestra historia, nuestro Real Felipe, la presencia de la caballería y lo que es tan importante, transmitir y sobre todo practicar valores, ¿no? Que eso es lo que en eso radica la base del cambio. La fortaleza del Real Felipe hoy en día se encuentra ya íntimamente ligada a lo que es el turismo. ¿Cuál sería su mensaje para el turista y para el empresario turístico? Nosotros estamos promoviendo que un proyecto para que el Real Felipe sea considerado como el símbolo del Bicentenario, ¿no? Y realmente lo merece por ser el testigo de sección de varias etapas de la historia del Perú, la etapa virreinal, la independencia, republicana, ¿no? Es un testigo muy importante de todas esas etapas de la historia. Entonces invito a los empresarios peruanos a que se acerquen aquí y contribuyan con su esfuerzo para que Real Felipe logre consolidar este proyecto de ser el símbolo del Bicentenario, ¿no? Porque es el monumento histórico más importante, es la fortaleza más grande que construyeron los españoles aquí en América. Era la fortaleza más importante porque aquí estaba el puerto más importante, que era el Callao, y era la posesión más importante de la corona española, que era el Virreinato del Perú. Cuando pasamos, después de la independencia, a ser república, ha quedado así esta fortaleza como la más importante de América. Y por lo tanto se tiene que promover esa intención, esa idea de patrimonio cultural, ¿no? Que tanto bien hace nuestra identidad como chalacos. Sabemos que usted también tiene su faceta de literato en cuanto ha sido o y es el autor de aproximadamente o exactamente 20 libros, coronel, y que próximamente también va a ser incorporado a la Asociación de la Prensa Turística Callao en ese sentido. Bueno, muy agradecido por la designación. Como presidente del instituto no he sido autor exactamente de los 20 libros, sino que he sido entre editor, he estado a cargo de los prólogos, las presentaciones de estos 20 libros que han sido parte de mi administración, de mi gestión. He sido autor de 4 libros, estamos presentando un 5º libro ahora en diciembre sobre Mijail Chivinsky, que es un patriota ucraniano que estuvo en la batalla de Ayacucho, y tenemos proyectados al 2021 escribir 12 libros de mi autoría que van a ser parte de la colección de la histórica del Bicentenario. Esos libros van a ser posteriormente difundidos a todos los colegios del Perú, un proyecto muy ambicioso que tenemos.
en realidad de lo que se trata es de difundir cultura. Los libros que se editan, que se publican, no se venden, se difunden en colegios, en universidades, a la gente estudiosa, a los académicos, a los historiadores, con la finalidad de difundir los aspectos culturales tan importantes que se dan acá en esta tarea de buscar puntos de encuentro entre el ejército y la sociedad a través de la cultura militar, ¿no? De la historia militar. Respecto a lo que es la caballería vinculada a la fortaleza de Real Felipe, ¿qué nos podría decir? Bueno, una historia muy importante, porque en esta fortaleza, en época virreinal, en época del Ejército Real de Perú, pues aquí estuvieron acantonadas unidades de caballería, ¿no? Que tuvieron una participación muy importante en las gestas que se dieron contra el ejército patriota. Posteriormente, ya cuando la fortaleza pasa a poder del ejército patriota, también aquí se acantonan unidades de caballería que tienen gran importancia en la vida nacional, en el destino de la patria, y por lo tanto el destino de la fortaleza Real Felipe está muy ligado al arma de caballería. En la actualidad aquí funciona, como ya indiqué, el Instituto de Estudios Históricos del Ejército, cuyos directores y presidentes han sido siempre el arma de caballería. En ese sentido se puede promover todos estos valores, estas tradiciones, y sobre todo esta historia que es tan importante para nosotros como oficiales de caballería. ¿Cuál es la función, cuál es el manejo administrativo que se le da a la vida de los equinos en cuanto a la caballería? Bueno, hace poco se adquirió ganado de la Argentina, que es un país, uno de los principales productores de caballos en el mundo. Se trajo todo un grupo de caballos, ¿no? Se han traído también sementales, que son reproductores, ¿no? Se está haciendo una importante labor en el servicio de veterinaria del Ejército a través de su hospital veterinario y con la idea de cruzar esos caballos con las yeguas que tenemos disponibles para seguir a través de esos cruces haciendo mejoras, ¿no? Mejorar nuestro ganado equino. La idea de esto es no tener que depender de compras externas, sino de tener un grupo de caballos, ¿no? Que nos sirvan para todas las actividades presentes y futuras que desarrollamos nosotros dentro del arma de caballería y dentro del Ejército del Perú, ¿no? Esa es la idea. ¿Existe alguna raza en especial que sea preferida de ustedes? Bueno, aparte del caballo peruano de paso, tenemos nosotros nuestros caballos peruanos que han sido cruzados, ¿no? En el hospital veterinario a través del servicio veterinario del Ejército, que son de muy buena calidad, muy buena alzada, muy buen rendimiento, muy buena performance y que sirven para todas las actividades secuestres que desarrolla el Ejército del Perú a través del arma de caballería, ¿no? Se han logrado muy buenos cruces, es algo muy bueno. Digamos que también de la caballería del Ejército han salido algunos jinetes que hoy día compiten. Por supuesto, acabamos de pasar los Juegos Panamericanos, ha tenido una participación destacada todos los jinetes, ¿no? Que han participado en el equipo nacional de la prueba secuestre. Ha habido grandes valores que han participado, la mayoría de ellos del arma de caballería del Ejército del Perú. Muy importante ha sido la participación. ¿Cómo se prepara ahora el Ejército para eventos de caballería futuros? Bueno, con bastante expectativa. Nosotros estamos muy emocionados. Se está logrando un buen nivel tanto de los jinetes como del ganado, como digo, a través de estos cruces. Hay muy buena calidad de ganado y pensamos seguir manteniendo ese nivel óptimo alcanzado, ¿no? A nivel nacional y a nivel internacional, obviamente. Con miras al Bicentenario, donde usted tiene un cargo muy representativo, ¿qué nos podría decir? Bueno, queremos unir a las caballerías que participaron tanto en la Expedición Libertadora como del Ejército Unido Libertador, ¿no? Unir a las caballerías de Argentina a través de los granaderos a caballo, unir a las caballerías de lo que es ahora Colombia, ¿no? Colombia, Ecuador, que vinieron, y de esa manera poder conmemorar adecuadamente nuestro Bicentenario de Independencia y también los bicentenarios, ¿por qué no?, de las batallas de Junín y Ayacucho, donde estuvieron en forma auxiliar presentes nuestros hermanos argentinos, ¿no?, colombianos, ecuatorianos, chilenos. Es muy importante que se desarrolle esa unión
porque ellos fueron los que nos ayudaron a lograr la tan ansiada independencia del Perú, pero siempre teniendo en cuenta que los soldados peruanos y los peruanos fuimos los protagonistas en este proceso de la independencia. Eso no tenemos que perderlo de vista. Respecto al turismo, finalmente... invitarlos a que visiten la fortaleza de Real Felipe. Es muy importante como punto turístico, el símbolo más importante de nuestra historia del Perú. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista y queda permanentemente invitado a participar en esto. Gracias, Juan Carlos. Gracias por la oportunidad. Muy amable.